Ya son las 19:49, casi 50 minutos. Y tengo todavía algunos sin cámara que los estoy llevando inmediatamente a sala de espera. Ya. Bien, comparto mi pantalla. Reitero, vamos a ver hoy día y les pido me pregunten también eh, cómo calcular media aritmética, mediana y moda para datos agrupados. Vamos a leer el problema. Aquí está. El documento indica lo siguiente. Problema. Se observa, ¿no? Antes de continuar, porque a veces me dicen, no, no estamos viendo. Se observa el problema. Sí, ingeniero. Ya. Dice, problema, determinar la media Sí, aritmética. ingeniero. Ya, gracias. Determinar, dice, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda para el problema de las estaturas de las 50 mujeres obreras. Esta es la tabla de distribución de frecuencias que hemos elaborado hace unos días, ¿no? Cuando a partir de 50 datos que un investigador había tomado sobre las estaturas, se habían registrado unos datos que los hemos procesado y hemos obtenido una tabla. Bien, para que me entiendan, lo único que he hecho acá, fíjense por favor, voy a tratar de mostrar acá, ya, es copiar las 4 primeras columnas. ¿Cuáles son esas 4 primeras columnas? Se los estoy marcando. Los límites de clase, las frecuencias absolutas, las marcas de clase y las frecuencias acumuladas. En otras palabras, la mitad de la tabla he copiado. ¿Ya? Nada más, he copiado tal como está y ya, ¿no? Sobre eso voy a trabajar. Entonces, lo único que necesito, aparte de esas 4 columnas, es una quinta columna que ahorita voy a especificar para el cálculo de la media aritmética. Esta columna solo sirve para el cálculo de la media aritmética. Cuando tenemos datos agrupados, tablas, en pocas palabras, se utiliza la siguiente fórmula. Aquí está, ya está todo resuelto acá, pero yo voy a copiarla un poquito arriba, esta, la voy a copiar para no estar subiendo y bajando todo el rato, ¿no? Porque es molestoso eso de ir subiendo, bajando, bajando, subiendo un documento. Entonces, les estoy mostrando la formulita. Esa es. Dice, ¿no? X barra, o sea, la media aritmética, es igual a la sumatoria de los X sub i por F sub i, quiere decir marcas de clase, ¿no? Los X sub i son todos estos valores, X sub i, por F sub i, que serían las frecuencias absolutas, y dividir entre n. N es el número de datos, que en nuestro caso sabemos que es 50. Bien, entonces he elaborado una quinta tabla nada más, perdón, columna, no tabla, quinta columna. Ayúdenme con su calculadora a verificar estos valores, ¿ya? Esta columna dice es el resultado de multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta. Es decir, 54,5 por 2. Se los voy a marcar mejor para que me entiendan, ¿no? Entonces, hemos multiplicado 54,5 por 2. A ver, calcúlemelo ese valor. Tendría que dar 109. ¿Está correcto? Sí, sí. Sí, da 109, ingeniero. Ya. Luego, el siguiente es 50. Gracias. El siguiente es 57,5 por 5. Multipliquen a ver. Multiplicando. 287,5. Aquí está ese valor, ¿no? 287,5 a la derecha. Está bien. Siguiente, 60,5 por 9. Por 9. 544,5. Ahí está, correcto. El siguiente. Después les voy a explicar por qué está pintado de amarillo esa fila. Después, no se preocupen. 63,5 por 15. 63,5. 952,5. Aquí está a la derecha, correcto. Ya estamos acabando. 66,5 por 12. 12. 798. Correcto. 69,5 por 5. 347,5. Muy bien. Y el último, 72,5 por 2, 145. Está bien. 145. Luego, para utilizar esta fórmula,
necesito la sumatoria de estos productos. Entonces, adicionen 109 más 287,5 más 544,5, etcétera, hasta llegar a 145. La sumatoria tendría que ser, en este caso, ya voy a anotar aquí, esta sumatoria tendría que ser 3184. Verifíquemelo ese valor, por favor. La suma de los 7 valores. 3184, ¿está correcto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está correcto. Ya, entonces reemplazamos valores acá. Ok, fíjense ahora. Entonces digo, la media aritmética va a ser igual a esta sumatoria que nos ha salido 3184. ¿En qué unidades? En pulgadas, obviamente, porque es la estatura. Todo dividido entre 50, que es el número de datos. Divídanmelo ese valor, les va a salir 63,68. Ya, 63,68 pulgadas. Muy bien, señoritas y jóvenes. Este valor es la media aritmética. ¿Qué representa? Ya les explicaba ayer, ¿no? Con ejemplitos. Es el promedio aritmético de las estaturas. O mejor todavía, más simple, es la estatura promedio. Entonces, en promedio, las 50 señoras miden 63,68 pulgadas. Eso es lo que me está indicando este valor. Entonces, lo único que hemos hecho para este cálculo es adicionar, ¿no?, esta columnita que les he mostrado, esta. Sí, hemos creado una quinta columna. Las 4 primeras, reitero, he copiado, ¿no?, de la tabla original de frecuencias. Y la quinta columna, que es marca de clase por frecuencia, me da una suma de 3184, que dividido entre 50 nos da 63,68, que viene a ser la estatura promedio de las 50 mujeres obreras. Listo, esa es la media aritmética. ¿Alguna pregunta sobre este valor? Lo único nuevo, entre comillas, sería esta columnita y luego ya el reemplazo correspondiente en la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Sí se entendió, ingeniero. No hay dudas, todo claro, porque después ustedes esto lo pueden hacer en el Excel, ¿no? Pueden ir al Excel y trabajar como ya conocemos, hacer la tablita y listo, ya está. Un rato es eso, no es complicado. No hay dudas entonces, no hay preguntas. Por ejemplo, a William le pregunto, o a Jocelyn, o a Paola, o a Marianela, etcétera. ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. ya, muy bien. Voy a borrar esto ya, porque ya está la media aritmética. Esta es la más sencilla de las 3 medidas. Las otras tienen unas formulitas un poco más desarrolladas, pero es fácil. Ya van a ver que es bastante fácil. Bien, borramos esto. Ya está. Entonces ya hemos hallado la media aritmética. Muy bien, ahí está. Vayamos a la siguiente, que vendría a ser ya la mediana, ¿no? La mediana. Voy a anotar acá. Wow. Bien. Estamos volviendo al aula. Hemos tenido un pequeño corte, pero vamos a regresar al aula virtual ya para proseguir con la clase. Ya, he regresado, van a disculpar, el sistema me ha sacado, no sé qué ha pasado, ya me ha botado del sistema y bueno, estamos de vuelta acá. Lo bueno es que hasta donde hasta donde me sacaron, ya, ¿no? Ya teníamos la media aritmética calculada. Vamos a continuar con las otras medidas, ¿ya? Permítanme un segundito,
Voy a compartir entonces el documento que estamos revisando. Vamos a la mediana ahora. Ya hemos explicado lo que es la media aritmética. Estoy grabando por si acaso la clase, así que no se preocupen. Seguramente cuando vean el video va a salir esto del corte ahí. Obviamente va a estar el corte. Bien, vayamos a la mediana. Espero ya no tener ese corte en la clase. Para la mediana hay una fórmula, ¿ya? Aquí debajo, por si acaso, ya está todo resuelto, miren, ¿no? Pero no me conviene mostrarles solamente y no explicar, ¿no? Por eso es que les estoy explicando y luego mostrando. Para la mediana, esta es la fórmula, ¿ya? Voy a copiarla y les voy a explicar paso a paso cómo aplicar. Y obviamente me tienen que preguntar si hubiera alguna duda al respecto, ¿no? Me tienen que preguntar. Bien, para la mediana, esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Ahí está la mediana. Ahí está. Listo. Para utilizar esta fórmula, que parece un poquito compleja, pero no lo es, para nada, se siguen 3 pequeños pasos. Ya voy a empezar con el primer paso. El primer paso es hallar la mitad, el valor, la posición central. ¿Se acuerdan ayer en la mediana para datos sueltos? Habíamos utilizado una fórmula de posicionamiento, ¿no? Era n más 1 medios. Para datos agrupados es simplemente n medios, ¿ya? Entonces lo primero que voy a calcular es n medios, y eso tiene su lógica en tablas. Como son 50 datos, ¿no ve? Los que estoy analizando de las estaturas, la mitad, o sea, la posición central, la mitad es 25, ¿no? Obvio, entonces eso sale de acá. N vale 50. Si divido entre 2, eso me da 25. Muy bien. Este sería entonces el valor de la posición, o sea, la posición en la que estaría la mediana, ¿no? Como ayer vimos, justo en el medio tengo que obtener el valor de la mediana. Bien, el primer paso entonces es hallar n medios, la posición central, 25 en mi caso. El segundo paso es buscar este valor, escuchen bien, buscar este valor, ubicar este valor, mejor pondré así, ubicar este valor en la columna F sub I mayúscula. Me estoy refiriendo obviamente a esta columna. Les pregunto, ¿hay 25 en esa columna? Es decir, ¿figura exactamente este valor acá o no? No, No. ingeniero. No. No. Ya, no No, figura. ingeniero. Si figurara, lo van a pintar de amarillo o verde o café, el color que ustedes deseen, como yo lo he hecho acá. Como no figura, ¿no ve? Como no figura el 25 que hemos hallado, se toma el inmediato superior. Tomamos el inmediato superior. ¿Cuál es el inmediato superior a 25 en esta columna? 31. Muy bien, 31. Por eso está pintado de celeste. Entonces tomamos, estoy explicando aquí, el superior, ¿no? El superior inmediato o inmediato superior. Entonces reitero, como no hay 25, tomo el que viene a continuación. En este caso sería 31. Listo, estoy hablando de este valor, ¿no? Ahí está. Bien, una vez que encuentro este valor, ¿no? Que es el mayor a 25, pintamos toda esa fila de un color. Todita la fila me la pintan de un color bonito, me lo pintan. En este caso, por ejemplo, yo he elegido el color amarillo. Ya. Listo. El tercer paso ya es introducir datos. Ahora les voy a explicar cómo se introducen los datos. Es bastante simple. Ya, pero voy a necesitar un poco de espacio por lo que estoy viendo. Así que voy a mover algunas cositas por acá. Ya, permítanme un segundito. Por ejemplo, esto. El primer paso lo voy a llevar arriba, ¿ya? Aquí lo voy a llevar primer paso. El segundo también, para tener un espacio, ¿no? En el cálculo de la forma. Ya. Ahí está. Ya. Por un momentito.
A ver, permítanme. Ya. Lo voy a mover entonces. Acá. Pero voy a reducir un poco porque necesito eso. Ya, ahí está. Mejor, ¿no? Ya, entonces, primer paso, sacar o obtener la posición central, 25. Luego ubico ese valor en las frecuencias acumuladas, ¿no ve? Estas son las frecuencias acumuladas. Como no hay, tomamos el inmediato superior, 31. Y marcamos o pintamos su fila de un color, amarillo en este caso. El tercer paso ya es utilizar la fórmula. Utilizaremos la fórmula que están viendo ahí, mediana igual. Aquí dice L sub phi, no es 1 sub phi, porque ayer he pasado con otro grupo y me decían 1 sub phi. No, L sub phi. Límite inferior. ¿De dónde? ¿Cuál límite inferior? Estos son los límites inferiores, ¿no ve? Estos son los límites inferiores, estos son los superiores. El límite inferior de esta franja, ¿cuánto es el límite inferior de esta franja? 62. Ya, 62. Estoy reemplazando valores. Más línea de quebrado. Aquí dice n medios. El n medios es el que hemos hallado en el primer paso, ¿no ve? ¿Cuánto vale n medios? 25. Ahí está, 25. Menos. Ahora escuchen bien. Esto está en el formulario que les he proporcionado la anterior semana. F sub A, escuchen bien, si quieren anótense por ahí. F sub A es la frecuencia acumulada anterior a 31. Reitero, F sub A es la frecuencia acumulada anterior a 31. ¿Cuál es la anterior a 31? 16. 16. 16. Entonces estamos hablando, muy bien, estamos hablando de este valor, ¿se dan cuenta? 16. Ya. Luego, aquí abajo dice F de la mediana. F, sabemos que los F son las frecuencias absolutas, son todos estos valores, ¿no? Aquí está, estas son las frecuencias, ¿no? Ya. Entonces, el F de la frecuencia de la mediana es esta que está de color amarillo en las frecuencias absolutas. O sea, en esta fila que he pintado me fijo cuál es la frecuencia absoluta. En este caso, ¿cuánto vale? 15. 15. Entonces anoto 15. Ya estoy acabando. A es el ancho de clase. Voy a anotar aquí, ¿ya? A minúscula es el ancho de clase. Sabemos desde hace días que el ancho de clase es 3 pulgadas, ¿no ve? Que también se puede obtener aquí, miren, entre 62 y 65 pulgadas. ¿Cuánto de diferencia hay? ¿Cuántas pulgadas de diferencia hay? 3 pulgadas. Entonces ese es su ancho de clase. 3. ¿Listo? Reemplazo y calculo. Primero la fracción tengo que calcular. 25 menos 16 es 9, dividido entre 15 por 3. Luego sigo operando, 62 más. ¿Cómo multiplico 9 quinceavos por 3? 9 por 3 primero, eso es 27, entre 15. Listo. Calcúlenmelo, 27 entre 15, por favor. Creo que da 1.8. A ver, revísenmelo. 1.8 es. Ya, listo. Entonces me lo colocan 1.8 más 62. Si no estoy mal, va a salir 63,8 el valor de la mediana. ¿Está bien? 63,8 pulgadas, ¿no? Todo está en pulgadas. ¿Está bien ese valor? 63,8. Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, listo. Esa es la mediana. ¿Qué implica este valor? Que si yo ordenara, ¿no ve? Si yo ordenara los 50 datos de menor a mayor, justo en el medio, como hemos hecho ayer, ¿se acuerdan? En la mediana, ¿no ve? Pero
en este caso como es un grupo grande de datos, porque es 50, pero si yo ordenara desde la más pequeña hasta la más grande de las estaturas, en el medio, por eso se llama mediana, en el medio justo aparecería este valor. Ahora ustedes dirán, pero no había, pues, ingeniero, ninguna mujer que medía esta estatura. Claro, pero esto en realidad, si somos bien criteriosos, es 64 pulgadas, ¿no? Entonces la mediana en realidad sería, en números redondos, 64 pulgadas. Entonces seguro vamos a descubrir eso si ordenáramos los 50 datos. Pero ordenar 50 datos no es tan fácil, ¿no? No es como hicimos ayer de 10, 12 datos, en un rato se ordena y ya. Pero ya 50 datos es algo un poco moroso de hacer. Por eso es que recurrimos a las tablas y no hacemos el proceso que ayer les expliqué. ¿Alguna pregunta sobre la mediana? ¿Me han entendido estos tres pasos? El primero, hallar la posición, ubicar ese valor en la frecuencia acumulada y luego reemplazar valores en la fórmula. ¿Alguna pregunta? Señoritas, No, ingeniero. jóvenes. Ya, no hay Todo preguntas. claro. Todo claro. Fáciles además esto. Bien, no hay dudas para pasar a la moda. ¿Alguna pregunta? No hay dudas, ¿no? No hay consultas. Bien. Veremos un poquito abajo cómo está el documento. Aquí abajo, ¿no? Aquí está, miren, para la mediana dice, ¿no? Aquí está la fórmula. El paso 1, hallar n medios, vale 25. Paso 2, como 25 no aparece en f sub i, tomamos el siguiente que es 31. Y el tercer paso ya es reemplazar en la fórmula. Correcto, nos ha salido 63,8 pulgadas, ¿no? Entonces estamos haciendo bien. Justo hemos obtenido también acá ese valor. Vayamos a la moda y con eso terminamos esta parte de las medidas de tendencia central. Ya voy a ir a la moda. Ya, permítanme, voy a borrar esto. Ya no necesito. No, estamos borrando. Ya. Ahora sí. Borramos. Listo. Vayamos a la moda. Les voy a mostrar la fórmula y hay algunos pasos previos también que hay que hacer para la moda, pero son bien sencillos también, fáciles de entender. Aquí abajo, ya, aquí abajo está la fórmula para la moda. Ahí está. Esta es la fórmula para la moda. Voy a copiar. Ya, permítame copiar. ¿No? Estoy copiando. Ahí está. Agarro, copiar. Y la traigo acá. Bien. Un poco vamos a reducir de tamaño. Ya. Ahí está la moda para poder trabajar. Bien. Aquí hay algunos pasos pequeños que hay que utilizar. Ya, en primer lugar, estos no son triangulitos, ya no son triángulos, porque a veces me dicen, oye, esos triángulos, ¿qué cosa son? No son triángulos, es una letra del alfabeto griego. Claro, su representación es como un triángulo, pero es una letra griega que se llama delta. Es como la D mayúscula de los griegos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee delta sub 1, delta sub 2. Ya, L sub i, ya sabemos, límite inferior a ancho de clase. Lo único que me faltaría aquí explicar, obviamente, es de dónde salen estos valores, y ahora lo voy a hacer. El primer paso que hay que hacer, haremos arriba, ¿no? Porque necesito espacio, como hemos visto. El primer paso, aquí voy a anotar, el primer paso es calcular la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? Estamos hablando de las f sub i. ¿Cuáles son las f sub i? Estas. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? Señoritas, jóvenes, de todos estos valores, ¿cuál es el mayor? 15. 15. El 15. Ahí está. 15, ¿no? Ahí está, lo he marcado 15.
Una vez que has ubicado la mayor frecuencia, pinta su franja. En este caso coincide con la anterior franja, ¿no? Reitero, 15 sería la mayor frecuencia absoluta. Como es la mayor, pintamos de otro color su franja. Como coincide con la otra, bueno, no voy a hacer nada. Pero podría estar abajo, no siempre va a coincidir, eso les aclaro. ¿A qué me voy? Que la franja de la mediana no siempre va a ser la franja de la de la moda, ¿ya? Puede estar más arriba, más abajo, no importa. Pero vas a hacer este proceso. Entonces buscas la mayor frecuencia absoluta, 15, y pintas de un color. Si coincide con la anterior franja, obviamente lo dejas así. Pero por ahí estuviera aquí arriba, la pintas la otra de otro colorcito para que se note. Ya depende dónde, ¿no? Este valor mayor. Ya, listo, eso es el primer paso. El segundo paso, voy a borrar esto ahora un poquito. El segundo paso, ya aquí anotaremos antes que me olvide, la mayor frecuencia absoluta es 15, muy bien. El segundo paso es hallar delta sub 1 y delta sub 2. ¿Ya? Ahora te voy a explicar qué es delta sub 1 y qué es delta sub 2. Delta sub 1 es la diferencia que hay entre este valor que hemos obtenido o marcado menos la anterior. ¿Cuánto es la anterior? A 15. 9. 9. Ya, entonces decimos 15 menos 9. ¿Cuánto da eso? 6. Listo. 6. Delta sub 2, escuchen bien, delta sub 2 es igual a esta frecuencia que hemos marcado menos la que viene, menos la siguiente frecuencia. ¿Cuál es la siguiente frecuencia? 12. 12. 12. 12. Entonces 15 menos 12, eso da 3. 3. Muy bien. Listo, ya tengo todo. Reemplazo valores y ya está la moda. Empezamos a reemplazar. Acá dice L sub i. Quiere decir la frecuencia, perdón, el límite inferior de esta franja que hemos pintado. De esta franja, ¿cuál es el límite inferior? Hace rato les expliqué. 62. 62. 62. Más línea de quebrado. Delta sub 1, ya hemos hallado del sub 1, del sub 2. Del sub 1 vale 6 y delta sub 2, 3. Entonces reemplazo. Delta sub 1, 6. Abajo dice otra vez del sub 1, 6. Más delta sub 2, que es 3. Por el ancho de clase. El ancho de clase es la diferencia entre estos dos valores. Entre 62 y 65 hay 3 pulgadas, ¿no ve? Entonces ese es su ancho de clase, ya sabemos. 3 pulgadas. Listo. Reemplazamos, bueno, ya he reemplazado, es solamente calcular. 6 más 3 da 9. ¿No? Estoy calculando, pueden meter a la calculadora. Luego aquí 6 por 3 da 18. Y entre 9, ¿cuánto da 18 entre 9? 2. 2. Entonces, ¿cuánto sale la moda? 64. Listo. Ese es el valor de nuestra moda. 64 pulgadas sería. ¿Ya? Listo. He terminado de calcular la moda. ¿Qué era la moda? Voy a volver a explicar como lo hice ayer. Este valor representa la estatura que más se repite en los 50 datos. Eso representa la moda. Ya, antes de verificar, les cuento que esto se puede verificar en los 50 datos. Ahorita lo vamos a hacer y con eso vamos a terminar. Antes de verificar este valor en los datos originales, ¿me han entendido el proceso? El primer paso, hallar la mayor frecuencia absoluta. Estas son las frecuencias absolutas. ¿Cuál es la mayor? 15. Muy bien. Luego, segundo paso, hallar los deltas. Delta sub 1, delta sub 2. ¿Qué es delta sub 1? La diferencia entre este 15 menos el anterior, que es 9. 15 menos 9, 6. Ahí está. Delta sub 2 es la diferencia entre el valor mayor, que es 15, menos la siguiente frecuencia, que es 12. 15 menos 12, 3. Aquí está delta sub 2.
Teniendo delta sub 1 o delta sub 2, podemos reemplazar en la fórmula de la moda. L sub phi, ya les explicaba hace ratito, L sub phi es el límite inferior de clase de la franja de color amarillo. Ese valor en este caso es 62. Aquí está. Más, dice, ¿no? Delta sub 1 que es 6, sobre delta sub 1 que es 6, delta sub 2 que es 3 y A que es el ancho de clase, que también es 3. Efectuando las operaciones matemáticas, esto incluso pueden meter directo en la calculadora, van a obtener que la moda es 64 pulgadas. ¿Alguna pregunta, señoritas y jóvenes? Hasta acá. Les pregunto, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Me han entendido? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Está todo claro, ingeniero. Todo claro, Inge. Ya, no hay preguntas entonces. No hay dudas. Ya. Les estoy mostrando los 50 datos de los que ha partido todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Estos son los 50 datos, si se acuerdan, de las estaturas de las mujeres. Fíjense acá, en este documento, en esta parte, ¿no? ¿Cuál es la estatura que más se repite? Esa sería la moda, ¿no? Ayer les explicaba qué es la moda, el valor que más se repite. Ya, yo se los voy a marcar el valor que más se repite. Vayan contando cuántas veces repite. ¿Cuántas veces se repite? 6 veces. Ya, Sí. 6 veces. No hay otro valor, a ver, busquen, no hay otro valor que se repita más veces. No hay. Te voy a demostrar. Por ejemplo, el 65. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Nada, no le sobrepasa al 64. A ver, uno menor, el 63. 1, 2, 3, 4, 5. Y no hay más. Y así sucesivamente, buscando, viendo, observando, no hay un valor que se repita más. O sea que innegablemente aquí estamos demostrando o comprobando que la moda había sido 64 pulgadas, que exactamente coincide, ¿no?, con el valor hallado en las tablas. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas hasta acá, señoritas y jóvenes? Consultas. Preguntas. No hay nada, no hay preguntas. Bien, si no hay consultas o no preguntas, voy a detener aquí la grabación.